En la órbita alta de un mundo que ya no tenía nombre para sí mismo, el monasterio orbital Santa Áurea flotaba como un dedo acusador contra el vacío. Sus girasoles solares, paneles curvados que parecían pétalos de metal, brillaban en una aurora de acero y esperanza. Desde esa altura, la humanidad había aprendido a rezar con cálculo y con códigos. Allí, entre cúpulas de mármol sintético y corredores que cantaban en frecuencias subsonoras, se sostenía una fe forjada en acero, fe en el ingenio, en la liturgia de los números. En la promesa de que incluso la gravedad podía ser negociada. Los Artei, por su parte, habían considerado aquella fe una reliquia curiosa. Llegaron en oleadas de superficies irisadas y lenguas de luz, desmontando defensas con indiferencia cortesía de tecnologías que bordearon lo divino. Sus emisarios primeros pronunciaron, sin ira, una especie de burla educada, cuando escucharon sobre las viejas armas humanas, sobre las bombas y las cuentas de un pasado que aún llamaba nuclear. Rindieron ante su propia superioridad con una sonrisa que no conocía misericordia. Armas primitivas, dijeron sus transmisores con matices de sorpresa. Preguntas tiernas. Sus naves arropaban el sentido común, sus escudos doblaban y refractaban el fuego humano en patrones que parecían danza. A ojos Artei, la guerra era un problema de geometría, para los humanos, había sido siempre una cuestión de voluntad. Iker Ramos observó esa sonrisa desde su mesa de comando, una figura humana de piel cálida, manos con cicatrices de reactor, ojos que guardaban mapas de misiones fallidas y triunfantes. El comandante no creyó en dioses de luz, pero tenía una liturgia propia, el ritual del cálculo nocturno, el puesto junto a la ventana que miraba hacia la planeta y la luna vieja, la pequeña pieza de metal en su bolsillo. Un anillo abollado con la firma de su madre, que le recordaba que la fe podía ser tanto memoria como estrategia. Iker no era religioso en lo esotérico, su fe era táctico-metafísica, creía que la humanidad, cuando contrariada, podía doblarse sin romperse y, si era necesario, prender fuego a su propio templo para alumbrar el camino. La burla alienígena se volvió canción en la red. Videos, repeticiones, la misma carcajada traducida a tonos y formas. Vuestra armamentística es linda, humana, rezaban las emisiones. Y en la superficie, ecos de la broma incendieron algo más que orgullo, prendieron una rabia fría que supo a humo, a promesas rotas y a una confianza infantil en bombas gloriosas. La doctrina humana había probado 1000 maneras de morir, aún no había aprendido a rendirse. La ironía divina colgaba sobre el monasterio como una nube de tormenta. Los Artei no se habían percatado de que, entre los humanos, las reliquias se convertían en herramientas. Y que la humillación podía ser el mineral más fértil. Esa noche, mientras las señales alienígenas repiqueteaban en bucles, Iker no habló. No necesitó. Su rostro era un mapa. En sus manos, una tablilla vieja proyectó números en azul pálido, trayectorias, probabilidades, mapas de rendija. En la bahía de Lanzaderas, un arca de masa que había sido relegada a reliquia, el proyecto Calisto, descansaba con su carga obsoleta y polvorienta. Viejas cargas nucleares desacopladas del orgullo y catalogadas como arma obsoleta. Para los Artei eran chistes, para Iker eran una canción de cuna con la letra borrada, una palabra olvidada que podía volver a sonar en el tono correcto. La ironía era simple, punzante. Los Artei pensaban que habían cerrado la conversación. No habían comprendido que la conversación humana nunca terminaba en su boca. Había niveles de respuesta que no se medían en kilotones ni en frecuencia de modulación, se medían en audacia, en la disposición a ofrecerlo todo por la llama que mantenía a la raza despierta. Esa disposición era lo más peligroso que llevaban los humanos al cosmos. Y, sin ceremonias públicas, sin proclamas grandilocuentes, la comunidad humana del monasterio Santa Áurea comenzó a reírse sin sonido. No de la broma, sino con ella, no de su inferioridad tecnológica, sino de la profundidad de su propia determinación. Porque cuando se ha vivido con la muerte cerca y se le ha ganado tiempo tras tiempo, la retórica cambia, la humillación se invierte para ser combustible.
Nadie dijo la palabra definitiva. Nadie lo anunció. Pero debajo de la ironía y la burla, algo más antiguo que la tecnología se encendía, la fe hecha táctica, la promesa de que si todo lo demás fallaba, la humanidad tendría un último gesto digno de su nombre. El monasterio orbital Santa Áurea no era solo un templo. Era una máquina en forma de catedral, una coraza de ingeniería que contenía bibliotecas de pólvora y códigos, capillas de servidores y corredores para exiliados que encontraban allí una comunidad. La colonia había nacido del exilio, mundos perdidos y naves abandonadas habían encontrado alojamiento en su arquitectura. Su economía no se basaba en la moneda, sino en el intercambio de habilidades. Un herrero de astilleros reparaba un módulo de vida a cambio de una lección de navegación. Entre los objetos que la gente guardaba con celo había una lista de reliquias, el anillo de Iker, una oración cosida en la manga de la monja que se ocupaba de la central de fusión, un holo emblema de la vieja bandera humana con una grieta repintada en oro. Memorias que eran símbolos y también, en tiempos como esos, planes. Los Artei tenían un diseño social que parecía filial para el cosmos, una estructura de mando difusa en la que la conciencia colectiva dictaba. Se les habían dado nombres por su apariencia, los humanos los llamaban poetas de la dobra por su habilidad para transformar la curvatura de la realidad a voluntad. En la práctica, eran tácticos que pensaban en dimensiones que doblaban la intuición humana. Su líder militar, ZHRKs, se destacó en las transmisiones por su voz que sonaba a campana de mercurio. ZHRKs, mujer Sartei, con piel púrpura refractaria y trenzas de fibra luminosa, era conocida tanto por su elegancia como por su crueldad mesurada. A ojos humanos, su capacidad para jugar con el tiempo táctico, retardos, anticipaciones, sombras, parecía casi profética. Ella fue la que aplaudió el concepto de las armas humanas y lo enterró con una sonrisa. Tácticamente, la primera fase del asedio alienígena fue una lección de geometría emocional. Los Artei no arrasaron, se burlaron. Envió sondas que reorganizaban corrientes tenues, naves que descolocaron satélites de comunicación con juegos de luz. Su objetivo no parecía la aniquilación inmediata, sino la desmoralización. Así que la comunidad de Santa Áurea, herida y orgullosa, confesó su plan en susurros. No confiaban en el impacto directo de su armamento, pero confiaban en la suma de improvisaciones. La idea germinó con la claridad de la locura. Si un objeto suficientemente masivo penetraba el campo de unas naves Artei, la diferencia de densidad y el ruido de radiación podrían abrir una ventana, un instante, en el que los escudos se fracturarían. Ese instante podía ser todo lo que necesitaban. Iker supervisó la transformación de reliquias en herramientas. La jefatura de ingeniería, liderada por la astrofísica Soraya Vale, tejía una sinfonía de desesperación y matemática. Soraya, mujer humana de piel cálida y manos de precisión, había tenido una infancia en las llanuras solares, y su pragmatismo era legendario. Ella identificó la pieza, la vieja luna menor del planeta, una roca errante, su masa justa para crear una cascada de impactos en duraciones calculadas. Sería un sacrificio planetario, la luna se rompería en fragmentos dirigidos por el monasterio a través de una corrediza de lentes gravitacionales. El plan exigía una cadena de eventos, liberar la masa de la luna, fragmentarla en bloques macizos. Cargar esos bloques con viejos núcleos radiactivos y luego convertirlos en lanzas de luz que atravesarían los campos alienígenas no con la intención de destruir todo, sino de crear una explosión que forzara la tregua de la geometría Sartei. El dispositivo central sería el Requiem del Ente, un ensamblaje antiguo que el monasterio había guardado con reverencia. Era una estructura de espejos gravitacionales y condensadores cuánticos, una reliquia que había servido una vez para minería orbital. Fue desmontada y reensamblada para la guerra. En el corazón del Requiem latía el arca Calisto, no un arma noble, sino sedimentos de política olvidada, cargas nucleares que, despojadas de la vanidad del pasado, se convertirían en chispa para la catarsis. Esa chispa no sería un acto de venganza ciega, sería una ecuación aplicada con devoción.
Entre los preparativos, la comunidad vivió escenas de intimidad y de despedida. Un anciano sacerdote, que había mantenido un rosario de plástico desde la Tierra Vieja, cosió con manos temblorosas el holo emblema de la bandera en la coraza de Iker. En la sala de la memoria, un niño dejó un juguete de latón junto a la cápsula de lanzamiento. Una mujer, carpintera de antaño, dejó clavado en la pared un retazo de tela que serviría como bandera. Estas pequeñas reliquias eran recordatorios de que, más allá de la técnica y la matemática, el acto era humano. Iker guardó el anillo de su madre en un bolsillo interior y por la noche lo apretó entre sus dedos hasta que el metal le contó historias de campos y comidas compartidas. La memoria humana podía convertirse en hierro y en viento, en ese momento se convertiría en combustible. La tensión entre el monasterio y la flota Sartey se volvió una coreografía sin palabras. ZHR que se enviaba provocaciones que parecían pruebas, un halo de drones que leían los ritmos cardíacos de la colonia, proyecciones históricas de derrotas humanas. Muestras de la nueva arquitectura social Sartey que se ofrecían con condescendencia. Los emisarios proclamaron, rendid, y vuestra cultura quedará integrada, sin sangre superflua. Era un gesto de limpieza, asimilar, hacer desaparecer la narrativa de la especie como quien borra tiza de una pizarra. Los Sartey no maldecían, borraban. Iker y su círculo lo interpretaron como la última ofensa. Sin embargo, el plan obligado no prescindía de cálculo moral. La comunidad debatió en claustros clandestinos, ¿era justo arrastrar al planeta entero hacia un acto que podría desencadenar catástrofe ecológica? La pregunta era pesada. Soraya, con la mirada duermevela de los que manejan números que huelen a muerte, propuso mitigaciones, controlar vectores, preservar la atmósfera, sacrificar lo calculado pero no la vida que podía protegerse. Entre las decisiones hubo voces que propusieron rendirse, otros que clamaron por bombas más rápidas y más directas. Finalmente, la voluntad se impuso, si la alternativa era su asimilación y la desaparición cultural, preferían la posibilidad de devorarlo todo antes que entregar su historia a la amnesia alienígena. Era una elección bíblica, preferir la dignidad de una acción que la prolongación inútil de la vida. Entre la disciplina y el lamento, surgieron simbolismos. Soraya dejó un holograma en la consola central, la proyección de un mapa estelar con la palabra piedad escrita en la antigua caligrafía humana. Iker tomó la palabra y la cifró en la última transmisión que el monasterio enviaría al exterior, un mensaje que no imploraba ayuda, solo explicaba su decisión. Era una plegaria técnica. Los Sartey escucharon la transmisión y rieron, porque no entendieron que la fe humana no requiere ser comprendida por el enemigo para ser poderosa. El requiem del ente fue ensamblado como se prepara una misa, con manos lentas y reverentes, con errores corregidos en silencio y con oraciones que tomaban la forma de diagramas. Las piezas encajaron con el roer del tiempo, con martillos de microimpulsos y soldaduras frías. Los viejos condensadores que habían servido para minería fueron reprogramados para sincronizar ondas de impulso y distribuir masa. El plan exigía simultaneidad, lanzar fragmentos en secuencia, generar un pulso que rompiera la arquitectura de los escudos Sartey. Y aprovechar la microventana para atravesar el núcleo de mando enemigo con una nave quirúrgica, no para matar a todos, sino para golpear el corazón de su estrategia. ZHR que se observaba desde su auriga de cristal. La Sartey no entendía el concepto de duelo humano, y por eso no lo respetó. Organizó pruebas que parecían inevitables, rompió la transmisión de una estación hermana, dejó caer un satélite de mensajes que pintó en la red un salvoconducto de su ideología. No hubo bombas ni gritos, la guerra Sartey prefería la desorientación. La flota alienígena se colocó en formación como un abanico de obsidiana, ocupando los corredores de la granja que rodeaban el monasterio. Su estrategia no era la fuerza bruta, sino la presión constante y la comodificación de la idea de derrota. Para cuando la operación entró en su cuenta regresiva, la población de Santa Áurea estaba dividida. Algunos habían encontrado consuelo en la fe ritual, oraciones convertidas en cálculos de vectores, bendiciones codificadas como contraseñas.
Otros se encerraron en sus talleres, ajustando tuercas y afinando bombas de fricción. La atmósfera intelectual flotaba entre devoción y cálculo. Iker se movía entre ambos mundos con naturalidad. Era el puente entre la alabanza y la planificación, su mirada no perdía de vista ni a la gente ni a las ecuaciones. A su lado, el anillo de su madre brillaba como un faro diminuto en su bolsillo. La mañana del lanzamiento, se produjo un breve intervalo de calma que supo a voz antigua. El monasterio encendió campanas sísmicas, no para avisar del ataque, sino como un recuerdo. La liturgia no era solo cultura, era un modo de unir. La gente formó filas, no para morir, sino para acompañar al acto. Niños que nunca habían visto un planeta prendido de verdad pusieron manos en los paneles de control, ancianos recitaron versos que hablaban de terrenos fértiles, de cosechas y de nombres que se habían perdido. Soraya activó los módulos de corte con pulso sereno, su rostro era la calma de quien sabe que el cálculo es responsabilidad. El primer disparo fue una negación de la belleza cotidiana. La luna menor, antigua compañera de mareas, fue liberada de su órbita con la melancolía de una criatura que es enviada a la guerra sin comprender por qué. Los motores del monasterio buscaron un paso que no dañara la capa atmosférica del planeta en exceso, era un equilibrio entre desesperación y protección. El anillo de fragmentos que se formó fue cargado con minas de radiación, pero también con estabilizadores que limitaban la contaminación fuera de la franja calculada. La ingeniería humana mostró su alma, no renuncio a la vida por completo, sacrifico lo necesario. Los Artei respondieron con su frío arte. Sus escudos doblaron y plegaron la primera lluvia de fragmentos. Lo esperable ocurrió, los fragmentos no penetraron. Sin embargo, en el proceso, algo hizo clic en la mente humana, la geometría de la flota enemiga sufría por las respuestas, por las pequeñas perturbaciones que se introducían una tras otra. Soraya recalculó y corrigió, afinando la sinfonía de impactos. Lo que había parecido un fracaso se transformó en una sinergia de fallos dirigidos. El objetivo no era romper todo en una sola vez, sino forzar la atención de ZHRQs hacia los patrones, crear una dependencia de ajustes que se volvería una costumbre. Iker vio la ventana. No una ventana meteorológica, sino una ventana táctica, un intervalo de 14,3 segundos donde la matriz de escudos de la flota Sartei reconfiguraba su superficie. Si una masa suficientemente densa cruzaba ese espacio con energía y caos, podría producir una fisura emergente. Era una probabilidad baja, con márgenes mínimos, pero era una posibilidad. Y la humanidad, de todos los seres en la órbita, sabía trabajar con posibilidades que otros despreciaban. El monasterio lanzó la pieza delicada, una nave quirúrgica, la paloma de mármol, pequeña y velocísima, con capacidad de maniobra extrema. Su misión no fue la destrucción masiva, sino la precisión, atravesar la fisura y golpear el corazón de la flota, el nodo de coordinación que mantenía la armonía entre las naves Artei. Los Artei detectaron la paloma. Sus haces de luz se curvaron para recibirla. ZHRQs envió una respuesta que era como una risa prolongada, un campo de retardo temporal en el que todo proceso humano parecía ralentizarse. La paloma se encontró con la sensación de que el tiempo había espeso. Por un instante, las sombras ganaron forma y la tripulación dentro de la nave sintió que la respiración les costaba. Iker, desde la bahía de mando, miró la curva de la señal y supo que no bastaría con tecnología y velocidad física. La paloma necesitaría un gesto que la impulsara más allá de la física, fe y rabia combinadas. En el puente final, el piloto de la paloma, Alonso Verdugo, hombre humano, ojos con el brillo de aquellos que han perdido mucho y, aún así, llevan peso, hizo la conversión. No hubo palabras. Hizo lo que se hace al poner la mano en la plancha caliente, apretó el interruptor que liberaba el núcleo de masa que llevaba su nave. En ese acto había más que metal, había la memoria de los que habían reído y de los que habían sido humillados. La nave se convirtió en dardo de voluntad, en una aguja de destino. La paloma atravesó la fisura como una plegaria convertida en fragmento de hierro.
Por un segundo inefable, el escudo Sartei titiló, parpadeó y, con un sonido que ninguna criatura había oído, se microfracturó. El efecto no fue la aniquilación de la flota, fue la apertura de una posibilidad. La paloma abrió una brecha y, como un violinista que saca un solo a partir de una cuerda que estaba a punto de romperse, dejó que el requiem del ente prendiera su luz en el hueco. La corriente de restos radiactivos que siguieron no fue una venganza ciega, sino una explosión quirúrgica que alteró la matriz de la flota. En ese instante se mezclaron la técnica y la fe, se demostró que la burla Sartei no había anticipado que los humanos podían usar la humillación como catalizador. En las cámaras de mando nació la cátedra de la tensión elevada, la flota Sartei intentó recomponer su armonía con un reajuste instantáneo, pero la fractura abierta, aumentada por la precisión humana, creó ruido suficiente para que la continuidad de sus algoritmos fallara. ZHRX, desde su torre de mando, sintió la primera amenaza real a su autoridad, no por la potencia de fuego, sino por la capacidad humana de apostar todo por un golpe dirigido. La respuesta alienígena se convirtió en táctica desesperada, atacar la red logística del monasterio para forzar rendición antes de que el plan pudiera terminar. Así, lo que comenzó como burla se transformó en una escalada estratégica. La fase decisiva fue una sinfonía de sacrificios concatenados. El monasterio activó las plumas extensas del requiem. Soraya, con la boca seca y las manos que ya no temblaban, mandó la última secuencia. Las cámaras del viejo Calisto detonaron no como bombas vengadoras, sino como focos que amplificaban el caos. La masa de fragmentos convergió ahora hacia la flota en patrones entretejidos, una red de impactos calculados para explotar la arquitectura de los Artei sin desintegrar la integridad del planeta. Era como encender velas en la oscuridad con manos que temblaban de frío, la intención era iluminar, no quemar más allá de lo necesario. ZHRX respondió con elegancia cruel, hizo aparecer una ola de campos dimorfos que desviarían la energía hacia la atmósfera del planeta. Una maniobra diseñada para convertir el intento humano en una pirotecnia planetaria. Si lo lograba, no solo aplastaría el plan del monasterio, convertiría la protesta humana en desastre ecológico, una pancarta incandescente. La decisión final sería ahora de los comandantes humanos, seguir adelante y arriesgar la supervivencia del planeta o interrumpir y aceptar la asimilación. En el centro de la tormenta, Iker tomó su decisión. Hizo lo que el deber dicta cuando todo está contra la pared, lideró desde el frente. Comunicó en la última señal pública que el monasterio liberaría el último recurso, el núcleo de sacrificio, una estructura que convertiría la masa del monasterio en un vector de inercia que, al impactar, crearía una singularidad local por el choque y la radiación, suficiente para obligar a la flota a retirarse. Era un acto final que implicaba la pérdida del monasterio y, presumiblemente, la inmensa destrucción de los anillos menos calculados. Hubo un silencio como de antes del diluvio. La gente comprendió que la decisión era también un rito, la posibilidad de legar algo que no podía ser negociado. Iker se quitó el anillo y lo sostuvo frente a las cámaras, no como llamado a la divinidad, sino como símbolo de que la memoria humana no se vendería. No hubo palabras, pero la cámara transmitió la imagen a todas las naves y a toda la red, el anillo bajo la luz de la cúpula, brillante como una promesa. La ejecución fue un ballet de geometría y furia. El núcleo de sacrificio se desacopló del monasterio, quedó una nave gigantesca que aún conservaba sectores habitables y otra pieza que actuaría como lanzador de masa. En el proceso, los Artei lanzaron ataques selectivos, buscando cortar las líneas de comunicación y desactivar el requiem. Hubo bajas dolorosas, escenas que marcarían el alma de la humanidad. Soraya se quedó en la sala de máquinas hasta el último momento, ajustando el vector de implosión con una paciencia que parecía casi amorosa. Su figura, pegada al panel, era la de una mujer que tejía el destino con dedos de hierro. El clímax alcanzó su máximo cuando la paloma de mármol, herida pero aún funcional, se convirtió en un faro de luz que perforó la formación enemiga.
La flota Sartey contraatacó con un campo de detención que intentó convertir en prisión la energía del monasterio. En el eje de ese choque, Iker ordenó el disparo del núcleo, la masa del monasterio se transformó en proyectil y, con una determinación que tenía algo de liturgia, se arrojó hacia el corazón de la formación alienígena. Pero el gesto era más complejo que un mero impacto. En el momento previo al choque, Iker recordó la historia que su madre le contaba, una leyenda a la que él no había prestado atención hasta que la necesidad la convirtió en mapa. La leyenda hablaba de un pueblo que, bajo el asedio, quemó su templo para crear un faro que guiaría a sus descendientes. La memoria le dio la claridad de un truco táctico, si el núcleo explotaba en un patrón determinado, y si la paloma explotaba en coordinación justo en el punto de máxima tensión. La energía combinada no solo destruiría flota, sino que forzaría a los campos Sartey a recalibrarse a una frecuencia humana, un acto que haría que su red de conciencia quedara temporalmente disociada. La maniobra, además de técnica, requirió un gesto humano, un sacrificio consciente en el que no solo se perdería infraestructura, sino una parte importante de la comunidad. Iker lo sabía. Sus pasos fueron deliberados, una última comunicación, no para pedir perdón, sino para explicar la razón. No hubo súplicas, solo la explicación de una elección digna. Fue la demostración en vivo de la frase que algunos murmuraban desde hacía días, no era la tecnología, era la determinación humana. Esa era la cita HFY que resonó en las bolsas de aire y en las placas solares, un mantra que convertiría el acto en testamento. En la fracción de segundo cuando el núcleo impactó, el monasterio se fracturó y una onda de radiación y masa atravesó la formación. La paloma detonó en sincronía, enviando un pulso de interferencia que rompió la red de campos Sartey. ZHR, que había previsto y despreciado, vio cómo su armonía se transformaba en ruido. Fue una escena que provocó un guiño de asombro incluso en las cámaras más duras, la que parecía burla terminó siendo la puerta a su caída. El resultado fue brutal y estrictamente táctico. La flota, obligada a recomponer su propia coherencia, perdió centro. Las naves Sartey se dispersaron en una alarma coral que dejó en evidencia su dependencia de la continuidad de la red. En el vacío, fragmentos de dispositivo humano y de diseño alienígena cayeron en una danza que parecía la partitura de un duelo. Cuando la onda de choque cesó, la silueta del monasterio había cambiado para siempre, no fue un aniquilamiento estéril, sino la conversión de su masa en arte de guerra y memoria. Muchas vidas se habían perdido. El costo fue tremendo. Pero el acto creó una fractura estratégica que el monasterio esperaba. La escena final del choque tuvo un momento de piel de gallina que nadie en Santa Áurea olvidaría, en la nube de polvo y piedra. Un rayo de luz atravesó como una daga y proyectó la sombra del anillo de Iker sobre los restos del puente de mando. No fue un símbolo grandilocuente, fue una certeza, la fe humana, en su forma más cruda, había hecho que la burla se encontrara con una pared imprevista. El fragor murió en ecos. ZHR dejó de reír en ese intercambio, su voz, por primera vez, sonó vacilante. La conversación había cambiado. Cuando el humo se disipó, la vista era un collage de ruina y de sobrevivencia. El monasterio orbital Santa Áurea ya no era la misma estructura que había orbitado el planeta. Había catedrales abiertas al cosmos, salas que se convertían en cráteres, y un hueco en la historia que marcaría a su gente. Sin embargo, en medio de las ruinas, surgieron actos que no eran simples reparaciones, sino ceremonias de continuidad. Los que quedaban no hablaban de victoria o derrota en los términos habituales, hablaban de legado. Los Sartey se habían retirado. No fue una retirada vergonzosa, su cultura no concebía el término como humano. Ellos reorganizaron, recalibraron, aprendieron a respetar una especie que no se había comportado como una máquina predecible. ZHR, cuyo ego había sido tocado, se comunicó finalmente con un tono sin condescendencia, la guerra había cambiado la matriz de la interacción. En los mensajes que siguieron, los Sartey ofrecieron la oportunidad de negociación. No pedían rodilla,
Ofrecían una posibilidad de coexistencia regulada por nuevas reglas. Para muchos, la oferta era sorprendente, para otros, sospechosa. La comunidad humana, marcada pero no quebrada, escuchó y eligió. La reconstrucción fue lenta y simbólica. Donde habían sido las cámaras de mando, se erigieron cámaras de memoria. El anillo de Iker nunca volvió a su mano, pero su espacio fue tallado en una losa de mármol sintético que quedó en el centro de la plaza principal, un hueco circular que cuidaba la memoria. La palabra piedad que Soraya había proyectado se volvió leyenda entre las nuevas generaciones que crecían con historias sobre la noche en la que se decidió que la autonomía cultural valía más que la extensión anodina de la vida. Bajo picaresca. Las reliquias que la gente había conservado ahora se convirtieron en artefactos de museo, la pequeña cápsula donde un niño dejó su juguete, la tela clavada en la pared. El rosario de plástico cosido en la armadura de un combatiente. Cada objeto era un recuerdo que explicaba por qué aquello había sido necesario. Hubo preguntas que el monasterio no se atrevió a responder de inmediato. ¿Habían hecho lo correcto? La división moral quedó como un eco en las plazas. Algunos defendieron la acción como un acto de dignidad, otros la lamentaron como una tragedia evitable. Las iglesias de código dieron confesiones en serie, las antiguas cantinas se llenaron de voces que buscaban consuelo y las historias crecieron con matices. Lo cierto era que la narrativa humana, esa que se había resistido a ser borrada, seguía presente. No había punto final, sino capítulos nuevos. Iker vivió hasta un ocaso gris. No fue martirizado ni glorificado de forma automática. Se convirtió en un nombre que los jóvenes repetían con la ambivalencia que merecen los seres humanos complejos. Su anillo quedó en la losa, y su perfil fue esculpido por quien queda con la memoria y la necesidad de honrar. Soraya dirigió la reconstrucción de la infraestructura con el mismo rigor con el que había dirigido la misión. Ella sembró una política de protección, límites, líneas de defensa que no repetían el sacrificio sino que aprendían de él. Enseñó a las nuevas generaciones a convertir reliquia en recurso sin necesidad de pagar con la vida. El pacto con los Artei se convirtió en un tratado incómodo. Los alienígenas, heridos en su arrogancia, ofrecieron tecnología para la restauración a cambio de convenios estrictos. Los humanos aceptaron parte. No hubo abrazo instantáneo, hubo imaginación institucional. A partir del diálogo surgieron acuerdos para la preservación de culturas, un intercambio que iba más allá del comercio de recursos y se extendía a la protección de historias. La coexistencia se convirtió en un ejercicio lento, lleno de disputas y de pequeñas victorias que la gente celebraba con silencios largos. Dentro de la memoria colectiva de Santa Áurea, aparecieron relatos que fundían lo táctico con lo sagrado. La frase que había nacido durante la crisis circuló como bandera improvisada, no era la tecnología, era la determinación humana. Fue una cita que permitió a muchos creer que habían actuado con razón. Hubo noches en que la gente se reunía en la plaza y, sin palabras, contemplaba la losa vacía del anillo. Era un altar que recordaba que la fe y la rabia pueden combinarse para crear una receta peligrosa y, a veces, necesaria. La historia dejó otra escena grabada en la memoria colectiva, el momento de la paloma y la paloma explotando en sincronía con el núcleo. Fue el momento que muchos llamaron la fe-rabia. La descripción no daba la espalda a la crudeza, era una mezcla de devoción y furia humana que se hizo visible en la disposición a ofrecer todo por algo más grande que uno mismo. Hubo, en esa escena, una piel de gallina que recorrió a los que la presenciaron, la sensación de que la humanidad había mostrado que, aun ante la burla de civilizaciones más avanzadas, su espíritu no era un algoritmo que se pudiera desactivar. Fue un momento de fe-rabia que marcó generaciones. En las aulas se enseñó la táctica y la ética de la operación, sin edulcorantes. Se enseñó cómo la decisión se formó desde la comunidad, cómo se ponderaron vidas, y cómo en la filosofía resultante no se complacía heroísmo sin sentido, sino responsabilidad y sacrificio deliberado. Las escuelas incluyeron una sección sobre el valor de la memoria, y las pláticas sobre la noche del Requiem se volvieron parte del currículo.
La gente quería entender por qué se había actuado así. La respuesta no era simple, una mezcla de dignidad, cálculo y miedo. Los Artei, a su vez, aprendieron que la arrogancia no es una estrategia infalible. Su forma de gobernar, que tendía a la absorción de las diferencias, se vio obligada a apreciar la perseverancia humana. ZHRQs, en sus comunicaciones posteriores, mostró matices diferentes. No hubo disculpas enormes ni victorias de vanidad, hubo una redefinición de la relación. De ambos lados nacieron acuerdos, espacios protegidos para preservar historias culturales, protocolos para la gestión de conflictos, reglas para la guerra que buscaban limitar la aniquilación cultural. Tiempo después, en la plaza central de las Nuevas Santa Áurea, se colocó una placa sin retórica. Tenía el hueco donde una vez estuvo el anillo de Iker, y una inscripción que no exaltaba a héroes ni condenaba actos, solo registraba la verdad, que aquella noche la humanidad había elegido actuar con una mezcla de fe, rabia y razón para preservar algo que no quería desaparecer. La placa pasó a ser lugar de encuentro y memoria. Familias llevaban flores químicas, niños jugaban alrededor de los escombros reconvertidos en jardines comestibles. Era una ciudad que había aprendido a renacer. La última imagen que quedó en la mente de aquellos que vivieron la guerra fue sencilla y devastadora. En medio de los restos, una figura colocó la tela que había sido bandera sobre un mástil improvisado. Era una acción casi íntima. En ese gesto cabía todo, la culpa, la dignidad, la promesa. La tela ondeó en una brisa fría de órbita, y no hubo música, solo el sonido metálico de una vecindad que se recomponía. Fue el tipo de final que la historia recuerda no por su grandilocuencia, sino por la suma de gestos pequeños que sostienen la sociedad. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.